Viajeros del www.radiovictoriagt.com y también de todos los canales donde nos van a ver a través de YouTube, pero también a través de Facebook. Saludamos a toda nuestra audiencia. Es 28 del 2024. Ojo, esto que vamos a hablar no es una inocentada, aunque hoy es Día de los Santos Inocentes. Y estamos nada menos que con Guamuchi, alias... ¿cuál era tu alias en la guerrilla? Ariel. Alias Capitán Ariel. Tenías comando Capitán, ¿no? Y aquí estamos también con Cirilo, alias... Bartolo. ¿Ah? Bartolo. Ellos son, escuche bien, amigo, ellos son excombatientes, exguerrilleros, hombres que tomaron las armas en un determinado momento. Estamos hablando a finales del siglo pasado, aquí en Guatemala. Ellos pertenecieron a qué grupo armado? ORPA. También al ORPA. La Organización del Pueblo en Armas ORPA. Organización de Pueblo alzado en armas, ¿sí? Aquí en Guatemala. Y hace 28 años atrás, en un 29 de diciembre, es decir, un día como mañana, en Guatemala se firmó acuerdos de paz. Así es que también saludamos a todas las personas que con esperanza entraron a aquel acto, pero sobre todo a todas las personas que estuvieron involucrados. Yo leí que eran como unos 14.000, no se sabe con ciencia exacta, pero 14.000 combatientes que dejaron las armas. Guamuchi, alias Ariel, ¿qué sentimientos te embargaba allá cuando diciembre era 28, vísperas de 29 de diciembre, cuando 1996? Bueno, si me transporto en el tiempo a ese momento, era un momento de esperanza. Era un momento en que uno pensaba que era como el romper, ¿verdad? Toda una situación de opresión y abrigábamos esperanza. Yo recuerdo haber visto la plaza de la Constitución frente al Palacio, se llenó y eso era motivante porque decían, no hay un pueblo detrás de el interés de cambiar la situación que se ha venido viviendo, ¿va? Y que se venía viviendo a la época del 78, que fue terrible en cuanto a represión, las masacres por los diferentes gobiernos militares. Entonces, toda esa parte, bueno, llega un momento que estaba la esperanza de romperse. Esperanza, después de 36 años de combate constante, de cerca de 240.000 personas asesinadas, muchos de ellos desaparecidos. Y Capitán Bartolo, Cirilo ahora, ¿qué sentimientos se te cruzaron, que recuerdes tú allá cuando diciembre era 28, vísperas de 29? Bueno, como se avecinaba la firma de la paz, acuerdos de paz, pues eso de alguna manera provocaba una alegría, una esperanza, creyendo de que que los dos actores, que era el ejército, que era el gobierno y la guerrilla, y no solo se le ponía fin a un conflicto armado que había dejado a muchas familias víctimas de una guerra, sino que también podría tener un cambio que venía, ¿verdad? Que los acuerdos podían provocar, digamos, un bienestar para el pueblo de Guatemala. Y por otra es que sí había motivado mucho la alegría, la participación. Era casi una fiesta en Guatemala porque se le ponía fin a la violencia, a esos actos de terrorismo, ¿no? Porque sí, eso fue un terrorismo que lanzó el ejército en contra de las comunidades. Entonces nosotros pues llenos de mucha alegría, también llenos de mucha esperanza y que pues algunos podríamos regresar con nuestra familia, contarles de que estábamos vivos, contarles de que pues venía un futuro que podía mejorar nuestras condiciones. Sin embargo, eso no fue así. Los acuerdos quedaron como promesas. Los actores firmantes de estos acuerdos de paz pues al final fueron desapareciendo y el gobierno solo quedó, el Estado gobierno solo quedó en promesas, ¿verdad? Porque ya 28 años después pues seguimos lo mismo. Así es, Capitán Bartolo, conversando con www.radiovictoriagt.com. Esperanza, ¿por qué? Porque tenemos la esperanza de volver o vivir para contarla, volver a la familia para contarla, dice Cirilo. Estamos en este espacio del espacio Movimiento Codeca, también hablaremos de ello. No estamos hablando del por qué se alzaron en armas, seguramente sería también motivo de preguntarles ello.
Ahora ellos están en un espacio que se llama de articulación, que se llama Comunidades en Resistencia del Movimiento Comité de Desarrollo Campesino Codeca, que ya más de una vez hemos dicho que ya no es ni comité, es un movimiento plurinacional, continental. Ya no busca el desarrollo, busca el buen vivir, ya no es solamente campesino, está la zona urbana y también los migrantes en el exterior. Guamuchi, Víctor, 28 años después, ¿qué sentimientos te embargan? ¿Valió la pena esperar tanto? ¿Valió la pena todo ese sueño que dices, que esa esperanza en el Parque Central o en la Plaza de Armas de Guatemala? Cuando uno hace una rememoración histórica, ve uno que hubo toda una estrategia también en el planteamiento de la firma de la paz, ¿verdad? Y hubo la aceptación de factores de poder como el ejército, la misma embajada de Estados Unidos y otras organizaciones, que uno luego dice había una trampa. Y hoy dice uno esa esperanza se fue rompiendo, se fue quebrando, y los acuerdos de paz, justamente como muchos compañeros dicen, son recuerdos de paz, ya no se cumplieron nada de los acuerdos de paz, y un momento en que se quebró eso fue el haber fracasado la consulta popular en el año 98, que se pretendía que muchos cambios que habían sido formulados como en ley, los acuerdos de paz y pasaran a ser ley, realmente al quebrarse la consulta popular, que era hacer reformas a la Constitución, pues hubo todo un trabajo mediático de las organizaciones de poder para que eso fracasara, y fracasó, y eso enterró toda esa posibilidad. Hoy, 28 años después, personalmente veo que el movimiento sociopolítico Codeca es el que plantea un horizonte que el que teníamos en años anteriores, ¿verdad? Realmente de enrumbar los sentimientos del pueblo, los deseos del pueblo, a través de la propuesta del movimiento sociopolítico Codeca, ¿verdad? Como es la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, más todos los ejes que presenta el movimiento. Creo que son la esperanza, son el rumbo que este país necesita. Entonces creo que ha habido, así como está esa frustración, también hay una nueva esperanza. Hay una nueva esperanza, dice Guamuchi, aquí bajo los cacaos, 28 años después de la firma de aquel acuerdo de paz, tan igualito como en el caso de Colombia, por todo el procedimiento, etcétera, y también indica el factor externo, la agenda que dice, obviamente eso no se decía hace 28 años atrás, pero sí, ahora se puede hablar de ello, la agenda oculta, empujada por la mano blanca, ¿no es cierto?, del tío Sam. Y contigo también, Cirilo, excombatiente, capitán de el ORPA, bajo el seudónimo de Bartolo. 28 años después, obviamente tenías 28 años, obviamente tienes juventud acumulada, pero eres 28 años más joven. Ahora, ¿qué sentimientos te embarga ver aquella celebración a 28 años después, quizás con poco cumplimiento? Bueno, dos cosas, ¿verdad? Una es que esa esperanza se fue muriendo, ¿verdad? Que los acuerdos pudieran darnos, digamos, un cambio a nivel familiar, a nivel de todo un pueblo. Y dos, que es que queda como una experiencia, ¿verdad?, de haber conocido realmente que tenemos en Guatemala una institución armada que únicamente y específicamente se dedica a defender los derechos o los intereses de la clase dominante, ¿verdad? Y que es una institución que, digamos, tiene realmente una obligación de pedirle una disculpa al pueblo por todo lo que hizo, ¿verdad? Y entonces conocimos todas esas atrocidades, conocimos a un Estado que realmente hoy no me cabe duda de decirlo, de que es un Estado racista, criminal, que persigue a la gente, que asesina a la gente que lucha, ¿verdad?, por los cambios. Luego que yo me integro al movimiento sociopolítico hace unos cuantos años, pues me integro porque realmente veo no solo una esperanza, sino que veo un movimiento más dinámico, ¿verdad?, que sí realmente le está apostando al cambio. Y es más, ahora que
que se cuenta con una propuesta, ¿verdad?, que es viable, una propuesta que el pueblo la va aceptando, entonces sí es posible hacer esos cambios estructurales que Guatemala necesita. Pero entonces a mí no me despierta ninguna esperanza, ninguna alegría que el día de mañana 29 pues la gente todavía esté pensando de que 28 años después algún milagro se pueda dar. Eso es imposible, pues, ¿verdad? Si nosotros tenemos que estar organizados, fortalecer la organización, que es el trabajo que hacemos hoy, y que hoy, pues, que se está llevando a cabo un encuentro de juventudes, pues esto es mucho más alentador, porque entonces esto viene a fortalecer la organización a nivel nacional y también a seguir promoviendo la propuesta que tenemos. Muchas gracias. Conversó Cirilo Ordóñez y Pérez Ordóñez y Víctor Guamuchi, excombatientes de mando militar jerárquico del grupo guerrillero ORPA, ahora integrantes del movimiento Codeca, a 28 años de los acuerdos de paz. ¿Qué es lo que creció? Creció obviamente la economía oficial empresarial, casi prácticamente se ha triplicado, pero también estamos casi al 63% de la población de Guatemala en situación de pobreza y migrando como nunca antes hacia los Estados Unidos para ser sobreexplotados y enviar aquí las remesas. Muchas gracias por vuestra atención. Mañana entonces, 29 de diciembre, aniversario de la firma de los acuerdos. Aquí dicen de los recuerdos de paz. Muchas gracias por vuestra atención. Chao.